ante este tipo de momentos y de situaciones como las que vivimos, solamente pueden ser afrontadas desde esta Asamblea y, en general, desde la sociedad ceutí, a través de la lealtad, a través de la voluntad de acuerdo y a través de la responsabilidad. Y de eso me propongo hablar en esta primera intervención, de lealtad, de voluntad de acuerdo y de responsabilidad. Lealtad primero y ante todo con Ceuta. Lealtad con Ceuta para defender, donde haga falta, que en esta ciudad concurren una serie de condicionantes, riesgos y amenazas que no tienen parangón en el resto de España, salvo el caso de Melilla. A los ya conocidos y reiterados de la extrapeninsularidad, el reducido tamaño, la escasez de recursos naturales, se une la geopolítica, se une el hecho de ser la única frontera terrestre de Europa en África con todo lo que ello conlleva, y se une la necesidad que tenemos todos de evitar que la sociedad ceutí se fracture por razones religiosas, de origen o culturales. Por tanto, una situación absolutamente compleja, absolutamente singular, que pensando en Ceuta y en la lealtad que le debemos a Ceuta y a los ceutíes, también nos obliga a pedir una política de Estado comprometida, decidida, enérgica, para abordar, como digo, esta realidad tan compleja y tan singular. Lo decimos nosotros, pero también es verdad que está reconocido en la Estrategia de Seguridad Nacional. La Estrategia de Seguridad Nacional, que se aprobó en 2021, dice que nuestras dos ciudades autónomas, por tanto Ceuta, están necesitadas de un apoyo especial por parte de la Administración General del Estado para garantizar la seguridad de Ceuta y el bienestar de los ceutíes. Una política de Estado que creo que también existe un amplio consenso a la hora de determinar cuáles deben de ser los ejes prioritarios, las actuaciones que marquen esta política de Estado. Un amplio consenso en torno a la necesidad de que en Ceuta los servicios y los suministros básicos, el acceso a la vivienda, tengan unos niveles equiparables a los del resto de España, y también que haya una presencia vigorosa por parte del Estado en las áreas de defensa, de seguridad, de justicia. También que tengamos un modelo económico sólido, estable, con capacidad para crear empleo, centrado en la idea de más España y más Europa, verde, azul e inteligente. También que tengamos una frontera que funcione conforme a su condición de frontera exterior de la Unión Europea, tanto para el tránsito de personas como el de mercancías, que esté bien equipada y bien dotada y que sea eficaz para el control de la inmigración irregular. También que nuestras capacidades de acogida de migrantes, adultos y menores estén determinadas y limitadas por el tamaño de nuestra población y por el peso que tiene nuestra población en el conjunto de España. También porque tengamos unas comunicaciones ágiles, de calidad y asequibles en cuanto al precio con el resto de España, tanto marítimas como aéreas. También que esta sea una ciudad inclusiva, que sea una ciudad de todos y para todos, sin barreras, sin exclusiones, sin ningún tipo de discriminación, donde impere la convivencia y donde impere también la igualdad de oportunidades. Y que nuestra hacienda, la hacienda de la ciudad, esté suficientemente dotada, esté equilibrada, sea finalmente sostenible para atender las demandas de los ciudadanos, de los ceutíes, en relación con los servicios que son de nuestra competencia. Esta lealtad en torno a esta política de Estado tiene una consecuencia, y es que cuando se dan pasos en la línea marcada por esta estrategia, lo leal, lo razonable es que esos pasos se apoyen, se respalden, se soliciten, pero también se respalden. Y nosotros creo que pregonamos con el ejemplo, porque no nos han dolido prendas para reconocer que estaba bien lo de exigir visado para el acceso a Ceuta por la frontera del Tarajal para las personas que no residan en el espacio Schengen, que estaba bien
eliminar, desmantelar el porteo, que estaba bien en la implantación de una aduana comercial, que estaba bien la aprobación de un plan integral para el desarrollo socioeconómico, que estaba bien la cesión de suelo, 100.000 metros cuadrados para posibilitar las expectativas de desarrollo de Ceuta, que estaba bien la conexión eléctrica con la península para mayor seguridad en un servicio básico y también desde la perspectiva de las posibilidades del crecimiento, que estaba bien el Real Decreto Ley acerca de la acogida de menores extranjeros no acompañados. No son medidas que se hayan adoptado por un gobierno de nuestro color, pero son medidas que consideramos que son beneficiosas para Ceuta y como el interés de Ceuta está por encima de cualquier otro, así lo dijimos, sin importarnos el desgaste. Pero lealtad también significa pedir razonablemente, de manera justificada. Lealtad también significa que, aun cuando se hayan producido avances, nos queda mucho camino por recorrer. El camino que queda por recorrer en este ámbito de la estrategia de seguridad nacional, creo que aquí se ha repetido muchas veces, también en los medios de comunicación, surgirá a lo largo del debate, por tanto yo no me voy a repetir en esta primera intervención. Pero sí quiero apelar o constatar que las peticiones que desde esta Asamblea surgen, que desde el Gobierno también parten, que entre todos compartimos, son reivindicaciones absolutamente justificadas. Y trataré de explicarme. Cuando decimos que en Ceuta hay que atender las necesidades en materia de sanidad y de educación, no estamos sino reivindicando el derecho de los ceutíes a la igualdad con el resto de los españoles. Por tanto, estamos apoyándonos en la Constitución. Cuando decimos que aquí hay que potenciar la presencia del Ejército, de los cuerpos de seguridad, de la justicia, lo estamos diciendo porque cuando hay más efectivos, cuando se renuevan las infraestructuras, esto es un yacimiento de empleo insustituible en nuestra ciudad. Y lo estamos diciendo porque los intangibles cuentan y porque cuando el Estado está presente de una manera vigorosa, significa que el Estado no se repliega. No se repliega en ningún sitio de España, pero menos aún se repliega en Ceuta. Cuando nosotros estamos pidiéndole un plus de esfuerzo al Estado en el ámbito del desarrollo económico, cuando estamos diciendo que se recuperen las bonificaciones a la seguridad social como estaban anteriormente, y me estoy refiriendo concretamente a que no tengan fecha de caducidad como ahora ocurre, es porque estamos diciendo que los condicionantes estructurales tienen que tener también respuestas estructurales, por tanto, totalmente legitimado. Cuando decimos que se dé un paso más en el artículo 33 del impuesto sobre sociedades para que sea todavía más atractivo que las empresas de fuera creen puestos de trabajo en Ceuta aun cuando no tengan aquí el domicilio fiscal y no cierren aquí el ciclo mercantil, estamos haciendo lo adecuado. Lo mismo que hacemos lo adecuado cuando pedimos que se abaraten las comunicaciones o que el puerto tenga un régimen financiero específico y especial, habida cuenta de su carácter estratégico de interés nacional y de interés para Europa. En última instancia, lo que estamos diciendo es que si el Estado no puede, y es evidente y lo comprendemos, eliminar los condicionantes, los riesgos y las amenazas, algunos de ellos de índole geopolítica, lo que el Estado sí puede y debe es amortiguar y neutralizar los efectos de estos riesgos y de estos condicionantes. Y lo tiene que hacer utilizando el fuero, un fuero histórico de Ceuta que parte desde 1863. Por eso está legitimado. Y cuando nos comprometemos y decimos que estamos a favor del traslado de menores a otras comunidades, lo decimos porque consideramos que es la única alternativa, lo decimos porque consideramos que es justo, lo decimos porque consideramos que es vital para Ceuta y lo decimos porque es lo que más se le parece a la Constitución. ¿Y por qué digo que no existe otra alternativa? Porque aquí ya hemos pasado por la experiencia del retorno al país vecino y sabemos que es imposible en la práctica. ¿Por qué decimos que es vital para Ceuta?
porque todas nuestras expectativas de desarrollo son incompatibles con crear o convertir a Ceuta en un macrocentro de acogida de migrantes adultos y menores. ¿Por qué decimos que es justo? Porque este es un asunto de todos, no solamente de las fronteras, sean marítimas o terrestres. ¿Y por qué decimos que es lo concordante, lo más consecuente con la Constitución? Porque vivimos en un Estado descentralizado, además de descentralizado complejo. Y cuando digo complejo es que hay competencias compartidas entre distintas administraciones. Y eso solamente se puede resolver desde la solidaridad y la corresponsabilidad. Solidaridad y corresponsabilidad como bases para el buen funcionamiento de un Estado, insisto, descentralizado y complejo como es el nuestro. En cuanto a la segunda de las cualidades o condiciones, cada uno que lo interprete como quiera, a lo que me refería, que era la voluntad de acuerdo, creo al respecto que debo hacer algunas precisiones. La primera de ellas, creo que es bueno, en cualquier momento y lugar. La voluntad de acuerdo creo que es la manifestación más edificante de la política. El acuerdo es lo más constructivo de la política. El acuerdo significa que aparcamos las diferencias entre los diferentes para ponernos a trabajar en beneficio de los ciudadanos. Por tanto, creo que es bueno en cualquier momento y lugar. Pero en el caso de Ceuta es que es absolutamente imprescindible. Y creo que es imprescindible porque no hay aquí ninguna formación política que esté en mayoría como para poder gobernar la Asamblea por sí solo. Creo que es imprescindible porque no hay otro sitio en donde haya tantos condicionantes como los que aquí ocurren. Y creo que es imprescindible porque el momento, como decía, es crucial. Por tanto, la alternativa al acuerdo no es viable. La alternativa al acuerdo es que aquí, si se quiere, se puede bloquear. Es bastante fácil. Basta con que todos se pongan de acuerdo y dejen al Partido Popular, a mí, a los demás, a los que lo componemos solos, aislados. Ya está bloqueado. ¿Pero quién saldría perdiendo? Saldrían perdiendo, creo, que los ceutíes. Saldría perdiendo Ceuta. Y si pierde Ceuta, les puedo asegurar que pierde España. Por tanto, me parecería una absoluta irresponsabilidad. Además, a trancas y barrancas, como diría un famoso programa de televisión, pues no nos ha ido mal. Y no me quiero remontar a mi prolongada y excesiva presencia como presidente de la ciudad. En esta misma legislatura, gracias al acuerdo, se aprobó el PEGO, por fin. Gracias al acuerdo se ha aprobado un plan de vivienda que ya veremos si se ejecuta o no. Yo estoy convencido de que se va a ejecutar y que se va a ejecutar pronto. Gracias al acuerdo se han aprobado los presupuestos y sus modificaciones y con eso han funcionado los servicios. Gracias al acuerdo, la rebaja fiscal que se ha practicado en el comercio, en la vivienda, en los proyectos estratégicos. Gracias al acuerdo, el diseño de una estrategia de desarrollo que no es nuestra, no es del Gobierno, no es ni siquiera de la Asamblea, es de la Mesa del Diálogo Social, es decir, del conjunto de los agentes económicos y sociales. Y gracias al acuerdo, el cambio de modelo de gestión sin ningún tipo de prejuicios en dos servicios fundamentales, como es el transporte urbano o la limpieza. Yo creo que eso ha sido positivo, porque gracias a estos acuerdos básicos que aquí se han tomado en esta legislatura, creo que todas las áreas de la ciudad han sido positivamente impactadas, por los mismos beneficiadas. Aquí me van a permitir que me detenga un poco, no voy a ser absolutamente exhaustivo, es imposible, pero sí me debía detener un poco y pido disculpas anticipadas porque puede ser un tanto tedioso, pero voy a intentar que no lo sea. En vivienda, lo he dicho, un plan para construir 1000 viviendas y un plan que tiene definido cuáles son las parcelas, cuál es la financiación, cuáles son los plazos y cuál es el destino que van a tener estas viviendas. Y además de eso, la rehabilitación de las del Príncipe Felipe, que ya está en ejecución,
y las de Juan XXIII y General Carvajal, una con propuesta de adjudicación y la otra, la de General Carvajal, en licitación. Se han realizado obras importantes, como las de Plaza Nicaragua, Paseo Benítez, Polígono Virgen de África, Los Rosales, Juan Carlos, Poblado de Regulares, Juan XXIII, Príncipe Alfonso, el Parque de Santa Catalina, el Cementerio de Sidienbares, Jadú, Benzú y muchas más. En total, 113 millones de euros de inversión. En el transporte urbano, con el motivo del cambio, la ciudad invirtió 15 millones de euros, renovó toda la flota de autobuses, está iniciando la ejecución de una nueva base logística y no ha subido las tarifas. Y se ha incrementado en un 25% el número de líneas. Como consecuencia de ellos, ya hay 4 millones de personas en Ceuta que de manera repetitiva utilizan el transporte urbano. En limpieza nos queda trabajo por delante, pero se han dado los pasos más importantes porque la maquinaria está renovada al 100%, entrará en funcionamiento de manera progresiva y paulatina. Ya está redactado el proyecto acerca de la construcción de una nueva base. Para los que dudaban, el año pasado hubo cuatro meses de funcionamiento de la nueva sociedad. El ahorro es de 1,2 millones de euros. Digo para los que dudaban acerca de si el funcionamiento del cambio de modelo ahora funcionaba o no. 1,2 millones de euros que van a ser destinados a mejorar, no a incrementar la cuenta de beneficios, no al reparto de dividendos, sino a mejorar las necesidades y carencias del servicio. Estoy convencido que lo vamos a lograr, entre todos. En las playas, pues ya la temporada empieza el 15 de mayo y hay un proyecto serio para tratar de regenerar las playas que necesitan de aporte de arena de manera absolutamente respetuosa con el medio ambiente y cumpliendo con la normativa exigida. En transición económica, pues creo que nadie puede negar que se está trabajando y que se está trabajando con entusiasmo. ¿De qué manera? Pues yo creo que invirtiendo en la ciudad una cantidad ingente de recursos, a pesar de no tener competencias en la materia. Creo que esto demuestra que el asunto nos preocupa porque de ello depende el empleo, de ello depende la prosperidad, de ello depende el bienestar. Y claro, pues si hay que ir por toda España diciendo que Ceuta es un sitio atractivo como destino empresarial, pues habrá que ir por toda España diciéndolo. Si hay que intentar que, como he dicho antes, que haya sensibilidad para mejorar el régimen económico y fiscal, lo intentaremos. Si hay que apostar por proyectos que como innovadores son proyectos de riesgo, pero muy importantes para Ceuta, pues lo haremos. Y ahí está el centro del ángulo, que ya está consolidado, y el centro de proceso de datos, y la planta fotovoltaica, y la incubadora que está previsto para nuevas tecnologías que se incorporen, que se localicen en el puerto, y una apuesta decidida por el turismo, por el comercio, por el segmento digital, por la formación, por el conocimiento, por mantener ese clima de acuerdo y de diálogo social, de entendimiento entre las administraciones. Creo que se está haciendo. En educación se está construyendo una nueva escuela infantil, se ha incrementado el cheque libro, que ahora creo que está en 3,2 millones de euros. Se ha implantado el servicio de enfermería en los colegios a través del plan de empleo. Hay mayores recursos para el mantenimiento de nuestros colegios, creo que este año es de 1,6 millones de euros. Y se ha ampliado el horario de las bibliotecas. En patrimonio histórico, el Garitón de Santa Catalina, el Torreón de San Miguel, la Fortaleza del Hacho, Fuente Piniel, la fachada del Museo de Rebellín, la cubierta de la estación del ferrocarril, el Castillo de San Amaro y las torres 6 y 7 de las murallas meriníes. Y algo que estaba mucho tiempo parado, activar el convenio para la rehabilitación del almacén de intendencia en la rampa de Abastos. En cultura, pues ha ampliado la oferta. Hombre, sería, yo creo que pretencioso por mi parte, pero yo también creo que además de haberse ampliado la agenda cultural, creo que se celebran mejor las fiestas, por lo menos con más participación.
Esto sin ninguna duda, porque así lo acreditan los cálculos. En gobernación, pues creo que en los 3 niveles se está actuando. Más efectivos en la policía local y bomberos, se están mejorando las instalaciones, que es el segundo renglón, y el tercero de ellos se ha renovado también la flota de vehículos. Y luego pues, está en curso la ejecución de una nueva sede del 112, que no solamente será un espacio físico, sino que también habrá avances tecnológicos importantes. En recursos humanos pues, se ha aprobado la RPT. En sanidad hay una mayor cobertura en los programas de prevención del cáncer y de vacunación, y se ha puesto en marcha el programa de salud bucodental para menores en riesgo de exclusión social. En servicios sociales se ha intensificado el esfuerzo en inclusión, en discapacidad y en mayores, pese a que también el ingreso mínimo vital está haciendo una labor importante, pero el ingreso mínimo vital se implantó, pero a pesar de eso la ciudad no replegó, sino que mantuvo todas sus prestaciones en el ámbito de la inclusión. Se ha activado un centro digital para colectivos vulnerables y próximamente vendrá a este pleno el reglamento de prestaciones básicas para hacer más eficaz este importante renglón. En comercio y turismo, pues además de la importantísima rebaja fiscal antes mencionada en el ámbito del comercio, una rebaja fiscal que, con independencia de que haya tenido o no repercusión en los precios que finalmente satisfacen los consumidores ceutíes o los que vengan de fuera, estamos convencidos que ha servido como uno de los elementos de contención de la pérdida de empleo los correspondientes datos. Pero además se mantiene el esfuerzo para fidelizar al consumo local y atraer al turismo de compras. Además, se mantiene el esfuerzo, aun cuando no tengamos competencias en la materia, para abaratar las comunicaciones a quienes nos visitan, sean marítimas o sean aéreas. Y se está desarrollando un plan de recuperación turística de Ceuta por valor de 10 millones de euros. En empleo hay un refuerzo manifiesto en los itinerarios de formación y de inserción, y conviene que se sepa o que se repita: el plan de empleo de la ciudad este año se ha llevado a cabo porque la ciudad ha puesto 1,5 millones de euros. De lo contrario, no hubiera habido plan de empleo de la ciudad. Esto significa que el compromiso es evidente. En deporte, la mejora de la conservación y aprovechamiento de las instalaciones. Hay, como nunca, el apoyo a clubes y federaciones. Se ha ampliado en un 63% el número de eventos deportivos que se celebran en nuestra ciudad, también con repercusión en el turismo, y se han rebajado las tarifas del ICD. Creo sinceramente que son pasos en la dirección adecuada, pero creo que no debemos de caer en la autocomplacencia. Insisto, esto lo ha hecho el Gobierno porque es quien gestiona, pero sin el acuerdo de esta Asamblea no lo podría haber hecho el Gobierno. No pretendemos, por tanto, apuntarnos ningún tanto. Lo que sí queremos decir, y quiero subrayar, que no vamos a caer en la autocomplacencia, que todavía son muchas las necesidades, que lo que se ha avanzado no colma nuestras aspiraciones a la hora de atender los servicios básicos y que, en consecuencia, sin apartarnos del consenso, estamos dispuestos a tomar las medidas que sean necesarias para optimizar los recursos disponibles, las medidas que sean necesarias para complementar y coordinar las distintas áreas de funcionamiento de la ciudad y las medidas que sean necesarias para implantar en esta Administración el modelo de gestión por objetivos, de tal manera que pueda ser evaluable las realizaciones en función, como digo, de los objetivos que se planteen.
Y la tercera cuestión a la que me refería al principio tiene que ver con la responsabilidad. Y yo creo que la primera responsabilidad que tenemos es no perturbar el ánimo de la gente. Yo creo que la primera responsabilidad que tenemos es no sembrar dudas acerca de lo fundamental, no sembrar dudas acerca de la integridad, de la seguridad y de la soberanía de Ceuta. Lo digo porque estoy plenamente convencido. La soberanía, la integridad de Ceuta están garantizadas por el ordenamiento constitucional y por el Estado. Por tanto, a salvo de la alternancia política, porque están garantizadas cualquiera que sea el color político del Gobierno de la nación. Y aunque sea repetir mucho, hay que repetirlo, porque también tranquiliza. Ceuta es España. España por los cuatro costados. España se mire por donde se mire. Lo es porque lo acredita la historia, porque lo avala el derecho y porque lo quieren los ceutíes, todos los ceutíes. Recen como recen y se llamen como se llamen. Responsabilidad también para transmitir ilusión y esperanza. Y hay quien dirá, esto es triunfalismo. No. Ilusión y esperanza porque si no hay ilusión y esperanza no se alcanza la meta. E ilusión y esperanza porque yo creo que tenemos motivos, los ceutíes tienen motivos para la ilusión y la esperanza. Y creo que lo tienen porque, como decía antes, Ceuta está sometido a unos condicionantes, a unos riesgos y a unas amenazas sin parangón en el resto de España, porque Ceuta ha vivido no hace mucho tiempo dos crisis que nos cortaron la respiración. Ceuta vivió la pandemia de la COVID y Ceuta vivió el episodio de mayo de 2021, porque vivimos un momento crucial, pero a pesar de todo eso, Ceuta sigue en pie y avanzando. Y voy a dar algunos datos. Hay quien decía que con el desmantelamiento del porteo, que cuando se perdiera el comercio típico transfronterizo, la economía de Ceuta se asfixiaría. Y no ha ocurrido. La economía de Ceuta sigue en pie y si hay un indicador irrefutable es el de las altas en la seguridad social. Ahora mismo hay trabajando en Ceuta 2.000 personas más de las que había cuando funcionaba el porteo. Estos son datos, no es ninguna especulación gratuita. Por otra parte, lo de la industria del juego online me parece a mí que es una realidad incontestable, porque ya emplea a más de 1.000 personas. Pero es que además significa un reclamo, un aliento y ánimo para que la experiencia vivida con el juego online se pueda llevar a cabo en otros segmentos de los servicios prestados por la misma vía. Y esto es una realidad y me consta que ya hay exploraciones acerca de la posibilidad de aplicar este mecanismo a las operaciones triangulares en el ámbito del comercio internacional. Los proyectos estratégicos del centro del ángulo, de la incubadora en el puerto, del data center, de la planta fotovoltaica no son tampoco ninguna realidad virtual. El turismo, que tiene mucho que hacer, que parte de unos niveles muy bajos, está alcanzando las mejores cifras que ha tenido en décadas. Las cotizaciones a la seguridad social a las que antes me refería del mes de abril son las más altas que ha conocido Ceuta en toda su historia. El comercio, como digo, están llegando nuevos operadores y se anuncian proyectos empresariales de muchísima envergadura. Y el puerto, el otro pilar, se moderniza, renueva sus infraestructuras, amplía la cartera de servicios, el volumen de negocio un 30% más en este trimestre del trimestre del año anterior y mejora en competitividad. Como digo, estamos avanzando. Cuando salimos fuera y decimos que Ceuta es un destino atractivo desde el punto de vista turístico, se pregunta por los atractivos fiscales, por los incentivos fiscales, que son evidentes, pero les puedo asegurar que también se valora mucho este clima de unidad y de entendimiento institucional y social
que hay en torno al objetivo de desarrollo, todos remando en la misma dirección para conseguir el tránsito a ese modelo económico más sólido, más consistente, con mayor capacidad para crear empleo verde, azul e inteligente. Responsabilidad también para velar por la convivencia en Ceuta. Esto es fundamental, tan fundamental como la frontera, tan fundamental como el modelo económico, tan fundamental como los servicios, porque si no cuidamos del capital humano, si no cuidamos de nuestra gente, ¿para qué vale todo lo demás? Y si lo que procuramos es tratar de evitar que esto se convierta en una ciudad inhabitable porque la gente se mire con recelo a uno a otro, porque no confíe en uno o en otro, porque tenga prejuicios uno respecto del otro, entonces no merecerá la pena nada de lo demás, porque si algún sentido tiene la política es servir a los ciudadanos. Por tanto, yo creo que tenemos que dar pruebas inequívocas de que aquello que dice el Estatuto, comprensión, respeto y aprecio por la pluralidad cultural de nuestra tierra, sea algo que llevemos a la realidad cotidiana y, por supuesto, a la realidad política de esta Asamblea y en cualquiera de sus ámbitos. Responsabilidad, en fin, para que sigamos trabajando en beneficio de la seguridad, la estabilidad, la prosperidad y la cohesión social de Ceuta. Es una apelación, es un llamamiento a todos los que formamos parte de esta Asamblea, pero seguro pueden tener que también es un compromiso mío y del grupo al que pertenezco. Muchas gracias.